Hola amigos, hola amigas, este es una nueva edición del programa Nuestra América que hacemos Arturo López Levi, este que les habla, en conjunto con mis amigos Harold Cárdenas Lema, el editor de La Joven Cuba, politólogo, y Luis Carlos Batista, politólogo y abogado. Hoy tenemos una ocasión de lujo porque nos acompaña el historiador Eliades Acosta Matos. Yo he tenido una buena relación con Eliades Acosta Matos, que yo creo que ya va más de una década, pero antes de que él fuera mi amigo, yo era amigo de la obra de Eliades Acosta Matos. Había leído su excelente libro sobre 1898 y lo que representaba, con preguntas muy interesantes sobre la actuación de Cuba, de España, o sea, de los actores cubanos, de España y de Estados Unidos. Yo creo que es un libro que porque el tiempo haya pasado, no sobra irlo y mirar de nuevo, y yo le recomiendo a todo el que pueda que vaya y lea, creo que se llamaba 100 preguntas y respuestas sobre el 98. Todavía lo tengo en mi biblioteca en Cuba, que no sé cuándo pueda traer algunos de los libros que todavía me quedan por allá. Y Eliades tiene una gestión, estudió en la Unión Soviética, es una persona que también trabajó durante mucho tiempo desde su ciudad natal, Santiago de Cuba, desarrollando una gran labor como historiador, educador, etc. Y después fue director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Quiero llamarle la atención a todo el que le guste la historia de Cuba. Siga el programa de Eliades en YouTube, que él lo ha empezado muy recientemente, hace continuación a actividades que él hacía, o no sé si seguirá haciéndolas todavía en el programa de Edmundo García. Y además de eso, Eliades está poniendo en Facebook. Yo no estoy en Facebook ya, porque no me gusta la política de la red, y me parece que han ocurrido cosas muy serias con la privacidad y la defensa de los que participamos ahí. Pero entro al Facebook a través de la cuenta de mi esposa para ir a veces y reviso algunas cuentas. Una de las cuentas que voy a la de Eliades, porque Eliades está desclasificando, no desclasificando, está poniendo a conocimiento. Él no es el que la desclasifica, ni el que, pero es el historiador que les encuentra en los archivos una serie de materiales importantísimos, a partir de las cuales se puede leer sobre Cuba, a partir incluso de los oponentes de la independencia cubana. Él está tratando mucho el tema, y yo sé que después puede ampliarlo él, el tema de la independencia cubana a partir hasta de los cubanos que se oponían a la independencia cubana. No solo incluso los autonomistas, que alguna gente ha hablado de eso, y de aquellos españoles que querían mantener a Cuba como colonia de España, los intentos anexionistas, sino incluso de los voluntarios, los guerrilleros, que estaban, se le decía a los guerrilleros los muñequitos de Pío Valdés le dicen los contraguerrilleros. Yo no sé si en algún momento se llamaron contraguerrilleros de verdad o fue un nombre que les pusieron después para limpiar la imagen del guerrillero que vino después. Pero bueno, quiero decirle, es muy interesante lo que él está haciendo. Y a mí me parece que entronca con una tradición de historia que tiene. Yo no creo que la historia que hace Eliades no tenga un compromiso con la independencia cubana. Eso está en sus valores. Eh, y voy a hablar incluso cuando le haga la primera pregunta de dónde vienen esos valores, a mí me parece, y le voy a dar la oportunidad de eso. Pero él parte de que la historia es una ciencia y lo que se ocupa es de presentar las cosas con evidencia. Usted puede discrepar o coincidir con Eliades, pero lo que uno admira es esa metodología de buscar dónde están esas evidencias y no asumir una teleología de dónde las cosas terminan. Entonces, el día de después esta presentación, que creo que se queda por debajo de todo lo que debía decir, quiero empezarte con una primera pregunta. Yo recuerdo que el coronel Hugo Corombet, a quien yo conocí hace mucho tiempo y no sé de él
hace muchos años, te puede ser más de 20 años, un día cuando hablábamos del desembarco de Maceo por Duaba, yo le hablé de la historia que se decía de que él mandó a que le avisaran que Maceo estaba había desembarcado en Cuba, y a un grupo de personas que habían ahí, que venían a una boda, y entonces Hugo Crombet me dijo que la persona que se estaba casando era o la abuela o la bisabuela de el historiador Elías Acosta. Esto, ¿cuán serio es eso? ¿Era tu abuela la que se estaba casando el día que Maceo desembarcó por Duaba? Ya de por sí eso es una inyección de compromiso con la independencia de Cuba. ¿Fue verdad eso o no? Bueno, Arturo, primero, muchísimas gracias por la invitación a tu programa Nuestra América, que creo que también es un referente en toda esta lucha por mezclar, no mezclar, sino mostrar los nexos entre el pasado, el presente y el futuro. Fue muy generosa tu presentación, te la agradezco también como amigo y como colega en todas estas luchas por la verdad. Y en efecto, la anécdota es real. La anécdota me la hizo a mí mi bisabuela, María Scott Lamar. Ella ya yo la conocí muy viejita, unos 90 y tantos años, pero lúcida. Y era una mujer muy enérgica. Vivía con mi abuela en Santiago de Cuba, pero ella era natural de Baracoa. Entonces, en realidad ella no se estaba casando, era una fiesta, ella no me dijo qué tipo de fiesta. Quizás Hugo profundizó y encontró que era una boda, yo no lo sé, pero él puede saber de eso más que yo, porque Hugo es un experto investigador y ha reconstruido toda la epopeya del desembarco de la Goleta Honor el 1 de abril de 1895 por Guava. Y esa anécdota de mi bisabuela, que me la contó siendo yo muy niño, yo siempre la guardé, y después hijos de ella, mi tío Manolo, Ruiz Scott y mi propia abuela me lo confirmaron. Un día incluso mi tío me llevó, que era un personaje también de leyenda, era un inventor, no sé si tú recuerdas las rampas mecánicas que estaban en la acera para cuando el carro fuera a subir al garaje se hundían. Esas rampas, si tú te fijas, dicen Scott, esas las inventó él. Luego no pudo patentarla por problemas con los norteamericanos y en fin, se quedó como él incluso las producía. Entonces, este tío, que era ese era el de la familia que guardaba papeles, el que sabía historia, que fotografiaba, me dijo, mira, una de las pruebas es que caía de sábado para domingo, el día 1 de abril. Mira, entonces me buscó un calendario de ese año y me lo mostró. Pero además, entonces me mostró unos recortes de prensa de que cada año, cuando iba a ser el aniversario de ese desembarco, ya en la República, en los principios, estoy hablando hasta los años 30, quizás, salía de Santiago de Cuba, recordemos que no había carretera hasta Baracoa, salía de Santiago de Cuba una unidad de superficie de la Marina de Guerra de la época, llevando invitados a autoridades al acto en Duaba. Y figuraba ella como invitada de honor, sus hijos, y participaron varias veces en la... Por lo tanto, eso demuestra que era verdad. Entonces, ella me narró y me dijo, y aquí hay que ellos venían de Baracoa, de una fiesta por la orilla de la playa hacia su casa. Y que cuando estaban a la altura de Duaba, vieron una goleta encallada y en la arena unas figuras muy altas, vestidos con unos sobretodos de hule negro, que eran capas de agua, porque claro, venían desembarcando en el mar, etc. Y armados. Y que cuando las mujeres iban delante y los hombres iban detrás a un trecho, y que cuando las mujeres se espantaron que iban a salir corriendo o empezaron a salir corriendo, Maceo dijo, cubanitas, cubanitas, no tengan miedo que somos cubanos. Entonces avanzaron los hombres y entre ellos mi tatarabuelo, que había sido Mambí en la guerra de los 10 años y había peleado con Maceo. Conoció a su jefe, se abrazaron, empezaron a hablar un poco de la situación política y en el suelo, en la arena había un muerto, que era el capitán de la goleta, un bahamense. Exacto. Y Maceo dijo, y eso aclara mucho el mito de si fue un accidente, de si fue a propósito o qué pasó. Y dice Maceo, matamos a este perro
porque nos iba a entregar a los españoles de Baracoa. Eso fue lo que él dijo en aquel momento. Claro, las cartas que Martí hace ya en los campamentos Mambises, después del desembarco del 11 de abril, poniendo en orden la parte política de la revolución, le hace una carta a Ramsden, que era el cónsul inglés en Santiago. Y como ese Bahamés era súbdito inglés, para evitar una mala campaña y mala prensa, Martí le explica y le da la versión del accidente. Lo cual es lícito, es político. En un momento como ese no se podía desear la oposición inglesa a una revolución que se iniciaba en Cuba. Pero ocurrió de esa manera. O sea, sí fue real la anécdota y él ha incorporado al relato de eso, que él lo tiene muy bien reconstruido. Y es claro que es un honor y un compromiso que mi familia, o sea, mis ascendientes hayan conocido a Maceo y lo hayan visto en un momento como ese. En honor a la verdad, te digo, han pasado, estoy hablando de algo que comentamos en el año 1994, algo así. O sea, Exacto. mi memoria, a lo mejor yo le incorporé lo de la boda. Puede haber sido también. Y él dijo una fiesta, pero así es posible Correcto, claro. que haya sido. Él, por cierto, hay que decirlo, él también viene su nombre, Jaime, él viene, no Jaime, es de Flor Crombet. Él es no me acuerdo el nombre, es Hugo Crombet, que era el nieto nieto, creo que era nieto o bisnieto de Flor Crombet, ¿no? Que muere, sí, creo que es bisnieto, muere combatiendo con cubanos, con los indios de Yatera, sí, con los Rojas. Con los de apellido Rojas, sí, sí, correcto. Que hay un serial interesantísimo que creo que hizo la televisión cubana, sobre ese tema. A mí Duaba, se llama Duaba. Duaba. Tengo aquí por suerte una copia en un CD. Yo lo vi por internet, algunos capítulos, no lo vi completo porque Emilio Chicago, que tiene un website, él lo ponía. Y entonces yo cuando podía entraba y lo... Amigo mío, que trabajamos juntos en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, profesor de filosofía, una gran persona. Bueno, comencemos yo te propongo conversar, sé que tú has hablado de muchos temas, pero te propongo conversar sobre el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos que llegan al año 95, cuando la revolución de Yara, Baire, yo sé que eso es un tema también grande. La revolución de 95, vamos a ponerlo así, empieza. Y quiero que conversemos sobre ese tema y lo que estaban haciendo los cubanos y lo que estaba ocurriendo a nivel de la política norteamericana para llegar al desenlace que hubo en el 98. Sé que tenemos muchos temas para hablar. Me gustaría un día que volvieras, o sea, que sigamos haciendo esto de vez en cuando, pero esto a mí me parece un momento estratégico en lo que pasa después. Pero para abordar un día lo que pasa después, empecemos por abordar esto aquí, este tema. Yo creo que hay lo que viene después de la Guerra Chiquita, hay una especie de tregua fecunda, ¿no? Se le llama, pero eso no quiere decir que se paralizó la historia, entonces los cubanos andaban preparando la guerra que venía, o que todo lo que estaba pasando en Cuba nada más, sino habían dinámicas en Estados Unidos que son muy importantes. Es el boom industrial norteamericano después de la guerra civil, y el cientista político Fareed Zakaria, él habla de la transición de la riqueza al poder. Él tiene un libro que se llama From Wealth to Power, que él describe cómo en ese momento es una época que designios, proyectos de la clase política norteamericana que vienen de antes empiezan a pulirse y empiezan a tener una proyección hacia el mundo en general. Por ejemplo, el desarrollo de la marina, la expansión del comercio, tanto hacia el este de Asia como hacia Europa y América Latina, proyectos de la relación entre Estados Unidos y lo que ellos consideran lo que es élite política. A mí no me gusta decir lo que ellos, porque Estados Unidos también es un país que va cambiando. Yo, por ejemplo, cuando digo hoy que nuestra América incluye
a los Estados Unidos es porque Estados Unidos es el segundo país donde se habla español más, después de México, por cierto. Y parte, por ejemplo, de la idea de Martí, de que empezaba en el Río Grande, era una diferencia de matriz cultural entre lo anglosajón y lo latino, que hoy esa frontera no se define de esa manera claramente, etc. Pero en ese momento la élite política norteamericana mira a América Latina esencialmente como un traspatio, una colección de pueblos inferiores, y de allí viene un proyecto que es el proyecto de James Blaine de crear la unidad monetaria, etc. Rolando González Patricio ha escrito sobre el Martí diplomático y esas cosas. Entonces quería que habláramos un poquitico de eso. ¿Qué es lo que tú ves que se va configurando como proyecto hacia Cuba en las administraciones republicanas que suceden a la guerra civil y la excepcional administración demócrata de Grover Cleveland? Por ahí quisiera empezar. Bueno, mira, primero hay una especie de sombra sobre la historia de Cuba, que es la relación con Estados Unidos. O sea, es algo que está siempre presente y no puede ser de otra manera. Estamos ahí muy cerca y nuestras historias se entrecruzan desde la época de la independencia. Aquí acaba de publicarse un libro de un profesor cubano, pinareño, aquí en Santiago de los Caballeros, sobre el aporte de Cuba a la independencia de los Estados Unidos. O sea, no tengo el texto en la mano, pero sé que, por ejemplo, en Pensácola pelearon batallones de pardos y morenos de La Habana. Y hay toda un miralle, hay toda una mística ahí que se ha ocultado en la historiografía norteamericana. Por lo menos no se ha tocado con todo el peso que debía de tener. Pero aparte de esa sombra, Estados Unidos no consumió su tiempo, los gobiernos norteamericanos, en proyectar una política parcial hacia Cuba. Estados Unidos tenía una política general hacia el mundo. O sea, si algo ha sido esa nación, es que ha tenido siempre una vocación universal, digamos, que cubriese el mundo completo, una aspiración a un dominio mundial y a una prepotencia, una hegemonía mundial, de acuerdo a sus intereses, pero siempre enmascarada en altos ideales, la declaración de independencia, la liberación de las 13 colonias, los derechos del hombre, los derechos del ciudadano. Todo eso es que es cierto, eso no es falso. Ahora Estados Unidos cambió, como bien dices tú. O sea, de una especie de esperanza para el mundo anticolonialista, libertaria, independentista, etcétera, fue luego pervirtiéndose por el predominio del dinero sobre las instituciones y sobre la política. Yo acabo de leer un artículo publicado recientemente donde dice que los trucos en la política norteamericana no son nuevos. O sea, el robar elecciones no es nuevo. Y empieza a hacer un recuento antiguo, empezando por una votación en una reñida elección, no recuerdo ahora para elegir quién resultó electo, que hablaba que los republicanos estaban en la misma mesa con los demócratas, la mesa electoral, y para poder hacer el fraude le trajeron de comida unas galletas y unas sardinas que estaban, le habían echado alguna sustancia que le provocaba diarrea a los demócratas, que tuvieron que abandonar la mesa en masa, y ellos aprovecharon y cambiaron la elección. Entonces eso que es una cosa risible, folclórica, pero te demuestra que nunca hemos estado en presencia de un país perfecto, ni de un país inmaculado. Y creo que con muchas virtudes y también con muchos defectos. Entonces lo que vimos en el siglo XIX, después de la guerra de secesión, es ya el desarrollo acelerado de los grandes monopolios por situaciones particulares. Ya desde el 48 se había incorporado toda la franja que era de México por el Tratado de Guadalupe Hidalgo a los Estados Unidos, lo cual era una enorme ganancia de territorio, de población, y permitía que el Atlántico y el Pacífico estuvieran en un mismo país, o sea, las costas del Atlántico y el Pacífico. La expansión hacia el oeste, que se manejó como una expansión civilizatoria, hay una serie de íconos de la época que muestran a la civilización avanzando, y detrás de ella el telégrafo, el ferrocarril, las caravanas de emigrantes, etcétera, desarrollando el país en la medida que van pasando por las planicies y van civilizando un territorio que tenía habitantes y que tenía su forma de vida.
Y todo eso hizo, por ejemplo, hay un excelente libro reciente que me he leído sobre el alambre de púa, la historia del alambre de púa. Entonces, cómo se vio la expansión y cómo se demuestra la expansión a través del alambre de púa. El alambre de púa es por excelencia una herramienta de control de territorios y de control del ganado, de animales, porque sin causar la muerte crea una cantidad de dolor al animal que se pega o trata de tumbar la cerca que no hacen las vallas de madera, que lo va educando en que no debe acercarse a él. O sea, es la administración necesaria del dolor. Y eso hizo que pasaran de producir en los años 50 del siglo XIX, 18, 20 toneladas de alambre de púa. Ya en los años 80 se estaban produciendo miles y miles de toneladas de alambre de púa. Y la consigna era, y eso te demuestra cómo el país se fue conectando, criar en las planicies, sacrificar el ganado en Chicago y comer el bistec en Nueva York, que después se amplió, porque ya entonces se saltó a esa misma lógica productiva hacia Londres, París y otras capitales europeas. Quiere decir, el país se interconectó con un modelo de desarrollo industrial, dejando atrás la esclavitud, en bolsones, dejando el tema de los derechos civiles, de la exclusión del negro, etcétera, pero como país fue obedeciendo una lógica de desarrollo. Y ahí los monopolios jugaron un papel importantísimo, con una cantidad de mercancía que ya no se podían consumir en la frontera, y empezó entonces a mirarse los Estados Unidos fuera de la frontera. ¿Dónde situar esa producción? ¿Dónde lograr mano de obra barata? ¿Dónde lograr mercado? Y ahí entró un gran cuadro mundial que fue estudiado por los partidarios de la expansión en fechas tan tempranas como 1870, 80, 90, y fueron conformando una mentalidad imperialista, que es la que debuta en el terreno oficialmente en el 98. Ahí hay, por ejemplo, están los grandes mercados de Asia, que estaban cerrados al comercio europeo, y que porque la gran jugada del 98 no era Cuba, ni Filipinas, ni Guam, nada de eso, ni Hawái. La gran jugada eran los mercados del Asia. Era cómo avanzar, cómo lograr llegar a los mercados del Asia, y eso incluía el canal de Panamá, claramente, porque había que tener bases navales y carboneras por el mundo y el canal de Panamá para poder llegar a los grandes mercados de Asia. Entonces, esa expansión fue ahogando, sofocando los ideales libertarios, las simpatías por las causas nobles, independentistas, etc. Y cuando los cubanos comienzan la guerra de los 10 años, la primera gran ilusión que se desvaneció fue el de que Estados Unidos iba a darle una ayuda desinteresada, o al menos reconocer la beligerancia de los cubanos. Lejos de eso, Ulises Grant, un héroe de la guerra de secesión, un hombre que se formó a la sombra de Lincoln, Ulises Grant, lejos de reconocer la beligerancia al menos de los cubanos para permitir las expediciones, y a pesar de que Emilia Casanova de Villaverde se entrevistó con varias damas cubanas 2 veces con Grant personalmente, y él prometió cosas que no cumplió, lo que sí cumplió fue venderle 90,000 Mauser a España, con la que se armaron los batallones de voluntarios en todo el país, que luego fueron culpables de los crímenes terribles de los voluntarios de Conocemos. Y le vendió 30 cañoneras en 1870 a España para custodiar las costas. Es decir, lejos de ayudar o de por lo menos mantenerse neutral, se decantó por la parte española. Y toda la historia de la guerra de los 10 años es la historia de la decepción cubana con el esperado anuncio o ayuda norteamericana. Céspedes, que fue uno de los primeros ingenuos que mandó, bueno, ingenuo en el sentido de ahora desde nuestra óptica, en su momento tenía lógica. Estados Unidos tenía una imagen libertaria y era muy avanzada con respecto a España. Entonces le mandó, ya como presidente, mandó una solicitud a Grant, que fue desconocida, por supuesto. Y luego hay una famosa carta de Céspedes donde dice: no debemos confiar más que en el Todopoderoso y en nuestras propias fuerzas. Estaba convencido de que ya no iba a venir de ahí ningún auxilio. Entonces, en la medida que van pasando las décadas, se va corrompiendo la política. Todo ese influjo de los monopolios va penetrando la política. El Tammany Hall, donde Martí hizo varias reuniones y pronunció famoso discurso, era una maquinaria política enlodada de pie a cabeza, que buscaba en Nueva York los votos, sobre todo de los irlandeses, de los recién llegados emigrantes irlandeses o italianos. Pero una maquinaria política tremenda. En las pandillas de New York se ve el Tammany funcionando, aliado con las bandas
del carnicero este de New York. Y se ve además cómo todo era el problema del dinero para hacer política, no la política para que fluyera el dinero para todos, sino para un pequeño grupo. Imagínate digamos, las ideas de Martí chocando con esa realidad. Martí, que cuando llegó allí se deslumbró, como todo recién llegado que venía de una colonia casi medieval, con las libertades que se gozaban en Estados Unidos, con la prensa, con la libertad. Sí. Allí te quería decir algo porque estamos, a mí me parece que lo que estás poniendo es importante ese contexto, ¿no? Es un país que tiene un proyecto republicano y ese proyecto republicano contrasta con lo que existía en la gran mayoría del mundo en ese momento, que eran, en la mayor parte de los casos se trataba de monarquías, muchas veces cuasi absolutas, porque la era victoriana en Inglaterra es un movimiento hacia una monarquía más constitucional, o se decía que era una monarquía constitucional, pero en muchos casos el monarca decidía, por ejemplo, quitarle la confianza al primer ministro. A veces, aunque ese primer ministro tuviese la confianza de su partido para estar ahí. En Estados Unidos había una formación republicana, y esa formación republicana, obviamente, yo creo que pasa incluso a veces en los procesos más democratizadores, crean espacio para que el dinero juegue más papel en política, porque cuando había una élite, digamos, más oligárquica, la competencia era más restringida. Ahora, cuando tú le abres las puertas de la política norteamericana a todos los hombres blancos primero, porque le quitas todas las condiciones, el papel del dinero en la prensa, por ejemplo, se convierte más importante. ¿Quién puede pagar los grandes periódicos, las grandes tiradas, convertir un periódico que llegue a nivel nacional, el telégrafo, todas esas cosas, empiezan a jugar en importancia. Y evidentemente, a mí me gusta una frase de Samuel Huntington, que no es una persona que estoy muy de acuerdo con él en otras cosas, pero y yo creo que incluso la uso con el tema de Martí, que él dice que Estados Unidos no es una mentira. Él dice, Estados Unidos puede ser una decepción. Dice, Estados Unidos no es una mentira. Estados Unidos es una decepción. Y puede ser una decepción porque hubo el sueño de que podía ser distinto. Y es el sueño de que, no dice que fue, dice, es el sueño de que pueda ser distinto. Y eso puede ocurrir en una república. En una monarquía o en una colonia como la que tenía en Cuba, Martí no podía tener el sueño de que fuese distinto, de que a los cubanos los maltrataran. En Estados Unidos él tenía el sueño y tuvo la decepción porque era una república. Y hay que marcar también esa diferencia. Y en cierta medida, y en este sentido quiero mencionar algunas cosas porque a veces se ignora. La gente pasa por arriba y dice, no, porque no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano, todo es con nuestra discusión con el gobierno norteamericano. Aunque han habido planteamientos de grandes, porque yo los respeto como historiadores o como ensayistas, por ejemplo, hay momentos en el cual Cynthia Whittier ha usado la frase, que es muy difícil separarla de gobierno y de pueblo, de los norteamericanos como bárbaros con botas, que creo que él la toma a lo mejor de Martí o algo de eso, que yo no, pero ¿qué te quiero decir aquí? Que yo creo que también es importante ver las dinámicas políticas, el hecho de que él va y dé un discurso en Tammany Hall, eran oportunidades que no tendría en un régimen dictatorial al duro, como los que había, que eran dominantes, y en República de América Latina lo votaron, por decirlo de alguna manera, cuando el presidente dijo, no me cuadra lo que este hombre está haciendo aquí, lo votaron. Era más difícil hacer eso en el caso de Estados Unidos. Quiero decir eso solo porque a mí me parece que lo que yo digo no contradice tu no, visión, para nada. sino creo que es bueno matizarla. Esto es un país también que, vamos a decirlo, es tarde cuando la gente dice Estados Unidos es el último gran país que abole la esclavitud.
Bueno, lo hizo antes que Brasil y lo hizo antes que Cuba. Nosotros los cubanos no somos los que podemos ir y decirle, desde incluso las mejores figuras de nuestra lucha por la independencia, decirle que ellos llegaron tarde. Ellos llegaron tarde y nosotros llegamos un poquitico más tarde que ellos, ¿no? Claro. Entonces, No, pongo mira, esto en contexto de yo una estoy de acuerdo. conversación. No, es que además me parece que aportan al enfoque que se está haciendo, absolutamente. De hecho, el deterioro de las instituciones democráticas norteamericanas con la irrupción del dinero no fue un proceso pasivo para esas mismas instituciones. Hubo una gran resistencia. Por ejemplo, hubo un imperialismo en el 98, pero hubo una liga antiimperialista muy poderosa, dirigida por Mark Twain un tiempo, y de la cual fue vicepresidente. Mira qué paradoja. Nelson Appleton Miles, el jefe del ejército cuando estalla la guerra del 98, que es el que ocupa Puerto Rico y está en la campaña de Santiago en la última etapa. O sea, Nelson Miles, que fue el abanderado del imperialismo, termina militando en la fila del antiimperialismo en una liga nacional fuerte que tuvo una repercusión. Quiere decir, igual que con el tema de la discriminación, siempre hubo también lucha por los derechos civiles. O sea, coincido absolutamente Martí, contigo. A mí me parece, por ejemplo, que hay figuras que Martí menciona de la política norteamericana. Por ejemplo, tú decías lo de fraude. Yo te digo, por Martí, cuando yo llegué a los Estados Unidos y empecé a leer sobre la historia norteamericana, hubo un profesor mío en la Universidad de Colombia que se quedó muy impresionado porque él estaba hablando de política norteamericana y él empezó a hablar de Jonathan Edwards y de los presbíteros y cómo la religión y la política, aunque hay el muro de separación entre Estado y religión, la religión es tan importante en la política. Y cuando él empezó allá y brincó y llegó, esto no es nuevo. Y yo digo, mire, yo le voy a recordar una cosa que yo leí del héroe nacional de Cuba. Y había ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Garnett de apellido, Garnett o Garrett, que era un afrodescendiente que era considerado uno de los mejores oradores en Nueva York, que hasta los políticos iban y se sentaban a escucharlo hablar, y Martí lo llama el Moses de su pueblo, el Moisés de su pueblo. Y lo dije y el profesor enseguida, cuando le mencioné el nombre, porque había estado leyendo, yo llegué a los Estados Unidos y en ese momento también seguía leyendo las cosas de Martí, porque me interesaba ese gran cubano que universal. Y, claro, y lo mencioné, visión. y a veces, por ejemplo, yo creo que cuando se habla del pueblo americano en general, no, el pueblo americano no estaba contra la independencia de Cuba. También sería bueno que un día le pongamos los nombres Claro que sí. y decirle a ellos, mira, en tal lugar, en el barrio de Cayo Hueso, que tiene que ustedes tienen tanta gente que emigró allí, de que eran emigrados y de todas esas cosas, poner ahí un nombre de aquella gente que estaban parte de la política norteamericana, incluso en el Partido Republicano, que era el Partido Republicano de aquel momento, estaban jugando un papel en ese toma y daca que es la política de Estados Unidos. Por eso te digo que en esa, por ejemplo, hay mucha similitud entre la Revolución de Roma, como de República e Imperio, con el de Estados Unidos. De hecho, en algún momento Martí dice que es la Roma americana. Ahora, en Roma no se instauró un imperio impunemente. En Roma hubo que desmontar la república y sus instituciones. Y hubo resistencia hasta el final, aún bajo los emperadores. En Estados Unidos ocurre igual. En Estados Unidos hay toda una lucha por defender las instituciones. Bueno, yo te hablé de la Liga Antiimperialista, pero no es la única. Por defender las instituciones, alerta ante el peligro de la deriva expansiva, hegemónica que está teniendo un país que fue ese ejemplo para el mundo entero, precisamente de libertades y de derechos. Martí lo mira desde su mirada. Él está tratando de ser objetivo en lo que está mirando y está reconociendo las partes positivas y las negativas. Y está tratando de hacer política en esas condiciones, incluso de aprender de instituciones políticas más avanzadas. Por eso que el Partido Revolucionario Cubano es un partido tan democrático. El Partido Revolucionario Cubano no es un partido español, ningún partido español, ni liberales ni conservadores, ni Praxe de Mateo Sagasta, ni Cánovas del Castillo, ninguno de ellos tenía en España un partido moderno como el que creó Martí en el PRC,
en 1892. Ninguno tenía ese grado de democracia, de transparencia, de rendir cuenta, de revocamiento, de que el tesorero lo nombraba el partido, no el delegado, pero que el delegado sí podía nombrar al secretario, que podía funcionar solo mientras él estuviera al frente. Cosa de la que después se apropia la palma y la cambia a su conveniencia. Eso es otra historia. Pero estoy de acuerdo contigo que hay que matizarlo. Incluso del pueblo norteamericano. Hay una carta de Travapalma a Marta Abreu, la gran benefactora de Santa Clara, pero además una gran independentista. Hay una carta de Travapalma a Marta Abreu donde le dice, mire, aquí hay una obrera textil norteamericana, una humilde mujer que todos los meses da casi todo su salario por la independencia de Cuba y no conoce cubano, nunca ha estado en Cuba, pero la idea de la libertad para ella era suficiente. Entonces, eso también tiene que ver con la psicología del norteamericano, del pueblo norteamericano, libertades, democracia, derechos, y eso también hay que comprenderlo a la hora de hacer cualquier valoración. Entonces, te decía, esa expansión, sobre todo económica, con esas miras hacia el exterior, tuvo voceros. Tuvo Alfred Thayer Mahan, el contraalmirante norteamericano, y su libro el poder naval en la historia. En la historia. Que empieza haciendo todo un recuento y la tesis es sencilla: el que domine los mares domina el mundo. Y el ejemplo es Inglaterra. Y Thayer Mahan era profesor de la escuela de Annapolis. Quiere decir, formó unas generaciones de oficiales navales imbuidos en la idea de que había que expandirse y que la flota era la punta de lanza. La otra punta de lanza era el cuerpo de Marines, que es antiguo, pero es un cuerpo que está hecho para ocupar territorio, de despliegue rápido para la época y ocupar territorio. Por eso es que vemos el crecimiento de los Marines tan rápidamente a fines del 19. Y por eso es que en el Maine, sobre el Maine y dentro del Maine, junto con los marinos, hay un pelotón de Marines, de los cuales mueren varios, y el jefe se salvó, pero de los cuales mueren varios el día de la explosión. Entonces, también la prensa, tú la mencionaste ahorita, la prensa es un ejemplo también. La expansión de Pulitzer y la expansión de William Randolph Hearst. Qué buen fondo tenemos ahí. Sí. Pero un momentico, es que estamos en eso. No, pero por mí no, esa es la vida. Sí. Esa es la vida. Bueno, los periódicos también se expandieron en alianza con los monopolios. Ellos mismos eran grandes empresas. Y empezó todo un trabajo de promover las ideas de la expansión. Los políticos, ahí estaban Albert Beveridge, entre otros, estaba Henry Cabot Lodge. Es que una familia de grandes políticos. Estaban los Breckinridge, también sí, partidarios de la expansión. Y todo eso fue confluyendo en el gobierno de William McKinley después de Cleveland. O sea, Cleveland tuvo un gobierno, digamos, de bajo nivel, de bajo perfil hacia Cuba, pero ya cuando McKinley asume, ya sí empieza. McKinley no era partidario de la guerra con España. McKinley estaba bajo la influencia personal de Alonso, que era un senador, Marcus Alonso Hanna, era un senador de origen hispano y que además McKinley le debía parte de su carrera política porque lo salvó pagándole una deuda en un momento determinado. McKinley era un hombre más, le decían el caballero cristiano. La esposa era minusválida, era un hombre que él mismo la atendía, era un hombre de valores y más bien parroquial, por decirlo de alguna forma. Muy querido por los que pelearon con él en la guerra civil. En la guerra civil. Era eso de, por ejemplo, que los veteranos de una situación de guerra acudan a la campaña electoral y lo respalden a un candidato. Simbólico. Eso es una cosa muy simbólica y con él, correcto, con él ocurrió McKinley, mucho. Por eso, no era, pero había un partido de la guerra, el partido jingoísta, el partido de la guerra. Y ese partido era, además, estaba con estos políticos que te mencioné, los hermanos Adams, Beveridge, Henry Cabot Lodge. Por la prensa ya hablamos de William Randolph Hearst Pulitzer. Por la parte de la geopolítica hablamos de Henry Thayer Mahan. Y hay que poner además un personaje en el centro que se llamó Theodore Roosevelt. Ya, Theodore Roosevelt es el arquetipo romántico del imperio nuevo o del nuevo imperio. Un tipo que tenía, primero era excelente como escritor,
que es un escritor valiosísimo, o sea, un hombre inteligente, que fue prefecto de la policía de Nueva York, que luego fue vicejefe de la Armada, o sea, fue el subsecretario de la Marina. Tiene una historia de lucha contra la corrupción. Eso, por ejemplo, tú hablas de Tammany Hall y todo. Él tiene una historia de lucha contra la corrupción. Hay una serie que está en Netflix ahora que se llama El Alienista, donde lo muestra él al frente de la policía de Nueva York, precisamente enfrentando la corrupción. En primer lugar, en la policía, los irlandeses que tenían una claque en la policía corrupta, él enfrentando. Por eso te digo, era un romántico, era un hombre que veía el mundo desde la óptica heroica, desde los héroes griegos, los arquetipos romanos, y que claro, eso le dio un impulso a la popularidad de la idea de la expansión. Él aprovechó muy bien los intersticios que brindaba el gobierno, y cuando Long, el secretario de Marina, que era ya una persona mayor, él fue a espaldas de Long como su secretario, montando el tinglado de la guerra y montando el tinglado de la provocación del Maine. El que manda el Maine a La Habana no es Long, Long está enfermo. El que está al frente de la Secretaría de Marina es Theodore Roosevelt. Y el que se apresura luego, ya que él, bueno, aquí también William Randolph Hearst hizo lo mismo. O sea, Hearst dijo, yo voy a provocar la guerra, yo tengo que disfrutarla y ganar, sacarle ganancias. Se apareció en Santiago de Cuba en el bloqueo a la ciudad. Y fue él el que capturó a 29 náufragos de la escuadra Cervera y los entregó. El buque era Anita, creo que se llamaba el yate, donde él se apareció con una imprenta, una fábrica de hielo y 2 coristas hermanas, más algunos amigos, entre ellos corresponsales de prensa, que por cierto he encontrado las fotos ahora, y tiró un periódico en esos días allí en Santiago de Cuba, que debe ser una rareza encontrarlo. Entonces también Theodore Roosevelt se fue a la guerra. Yo traduje en un momento determinado el libro de Roosevelt, de Rough Riders. Un libro interesante. Yo quería entrar en la mentalidad de Roosevelt. Y recuerdo un fragmento, bueno, eso fue una especie de legión extranjera. Ya habían desde Tom Mix, el vaquero, que fue luego el personaje, hasta indios mexicanos pelearon en los Rough Riders al mando de Roosevelt. Que él no era el jefe él era teniente coronel y el coronel jefe era Leonard Wood, que luego fue ascendido a general en Santiago y fue el gobernador militar de Cuba, es que le entrega a la República de Estrada Palma. Y recuerdo que cuando él iba en el viaje de Nueva York a Tampa con su regimiento de Rough Riders, él iba leyendo las razas humanas de un autor francés, que me voy a acordar ahora el nombre, ahora no lo recuerdo exactamente, que precisamente era un autor racista, Gobineau. Y era un autor racista que abogaba por la separación de las razas y que las razas habían superiores e inferiores. O sea, eso es lo que él va leyendo cuando va a entrar al tercer mundo de Cuba en eso. Eso te demuestra un poco la mentalidad. Entonces, todas esas fuerzas, todo ese turbión mezclado, todos esos intereses mezclados, aprovechando también las simpatías instintivas que tiene el pueblo norteamericano hacia causas de libertad, independencia, democracia, derecho, contra la barbarie, toda la campaña que se hizo por la prensa norteamericana contra la reconcentración de Weyler fue muy eficaz para alinear al pueblo norteamericano con la idea de que había que acabar la barbarie que se desarrollaba tan cerca y que costó 250,000 de vidas, porque eso también muchas veces se pasa de largo, el costo que tuvo que pagar el pueblo cubano por su independencia. Solamente en no combatientes hay 250,000, sin contar los caídos en la manía. Entonces todo eso provocó que llegado el momento, cuando estalla el Maine, están preparadas las condiciones psicológicas, políticas, militares, la construcción naval ha avanzado muchísimo. A eso es lo que quiero ir, Vamos a conversar, porque yo sé que lo del Maine o del Maine se ha conversado bastante. Sí. Ahora quisiera que pusiéramos un poco más, volver un poco a esta idea del contexto, que es lo que quiero hacer en este programa. Correcto. O lo que me gustaría. Yo creo que, por ejemplo, vayamos a lo de la guerra de 68, el precedente que todo lo que representa la campaña electoral. Tú te referiste un poco a la campaña electoral de Ulysses S. Grant, que viene después de un proceso de que tratan de destituir al presidente Andrew Johnson, que hay una ruptura. Hay que decir que ahí hay una de las historias que los contrafactual, que yo sé que los historiadores a veces no les gustan tanto, los politólogos los disfrutamos más, es
si Lincoln hubiese terminado su segundo mandato, la situación de la esclavitud ya a 90 millas de los Estados Unidos. Porque hay que decir que gran parte del apoyo a la lucha por la independencia de Cuba, que viene de los sectores populares, viene por el elemento abolicionista. Y hay un número grande que dice la lucha contra la abolición, la lucha por la abolición de la esclavitud no termina en nuestra frontera. Tenemos que lanzarnos, parte de la política exterior esa, para bien o para mal, de ese ambiente misionero en la política norteamericana, es que la justicia no se queda en nuestras costas, proyectamos esa lucha para otros lugares. De ese ambiente misionero se aprovecha el criterio imperialista, pero también se aprovecha mucho el elemento solidario. Martí, cuando habla de toda esa gente, habla con gran respeto. Y ahí hay una cosa que es que se produce la resolución de Guaymaro que pide la anexión en alguna medida, ¿no? en 100% de Antonio Zambrana, y que la propone Antonio Zambrana, y los esfuerzos estos que tú has descrito, que se producen por diferentes grupos, porque también la tradición de estar pidiéndose la cabeza diferentes grupos cubanos haciendo lobby en Washington, para bien y para mal, eso tampoco es nuevo, ¿no? Hay no recuerdo ahora dónde lo leí, pero Cirilo Villaverde le dice a Morales Lemus que está perdiendo el tiempo, que ya Hamilton Fish es el secretario de Estado y ya él entiende que en la política norteamericana es un tipo egoísta, que la idea de la libertad, que es tan importante a Grant, no es algo que él vaya a poner en primer lugar. Y hay explicaciones, que déjame decirte, las explicaciones de Hamilton Fish, y yo no estoy defendiendo la posición norteamericana, pero esa tú la puedes las puedes escuchar en cualquier gran potencia. En los lobbies, las personas que están pensando como Alfred Tyler Mahan, los estrategas, las grandes potencias que tienen proyecciones, tú encuentras, por ejemplo, en discusiones dentro de la propia Rusia, porque tú estudiaste en la Unión Soviética, conoces esa tradición, un tratamiento por ejemplo, el Asia Central, que no es muy diferente del que proyecta Estados Unidos con relación a América Latina, la expansión aquí. Y Villaverde, que ha vivido años ahí en Estados Unidos, él le dice, esto está cerrado. Si usted quiere hacer algo por la independencia de Cuba, váyase a Londres, que es la otra potencia donde usted puede hacer lobby, porque aquí, y yo creo que después, incluso al principio, a mí me pareció una gran idea, pero después cuando comparo, yo digo, lo que él podía hacer, lo que los cubanos podían hacer en Washington, no lo podían hacer en Londres. Repito, por el tema republicano. Y ahí quiero que si es posible, hagas mención de esa discusión que se está dando y que en alguna medida llega cuando se está produciendo la reconcentración, que aquello explota, ¿no? Es una situación en la cual estaba bien claro, le habían dicho que solo Weyler, creo que es Martínez Campos que dice, solo Weyler puede venir y aplicar esto aquí, y eso no, lo más probable es que no salve a Cuba para España, o salve a Cuba para España. Entonces quisiera que hicieras un poco esa mención y lo importante que eran las fuentes que tenían los secretarios de Estado. Porque si bien había el ejército, tenía su servicio de inteligencia y habían planes de una guerra en Cuba con España, etcétera, también había inteligencia política. Y mucha parte, si uno ve, por ejemplo, las fuentes fundamentales de Olney, que es el secretario de Estado de Cleveland, es Edward Hopkins, que es un empresario azucarero. El empresario azucarero, en cierta medida, esa discusión, por ejemplo, sobre lo racial, también tiñe mucho la discusión. A mí me parece que eso es algo que a veces se ha rebajado, pero hasta incluso para oponerse a la anexión, en el caso mexicano y de más territorio, y en el caso cubano y de Puerto Rico, se argumenta mucho
tiene mucha gente de razas que la élite norteamericana, precisamente por las lecturas de Bobinó y sus propias lecturas, se oponen a incorporar un Estado en el cual le van a tener que darle el derecho al voto y que tiene una historia de haber luchado 10 años y la guerra chiquita en un ejército multirracial integrado, que esa no es la condición. Acuérdate que no es hasta Truman cuando las Fuerzas Armadas norteamericanas se integran racialmente. Eso es un tema que quería, bueno, matizarte y sobre todo provocar tus comentarios. Sí, mira, yo tengo un libro publicado que se llama Los colores secretos del imperio, que es precisamente sobre el tema racial. Ese no lo he leído. Ese no lo he leído. Este lamentablemente circuló poco, pero es un libro que yo recuerdo con mucho cariño porque tiene la papelería de Shafter, por ejemplo, que yo logré 7 rollos de microfilm que me dieran en Stanford, que los doné a la Biblioteca Nacional, y tiene muchos informes internos militares sobre el tema racial desde mucho antes de desembarcar en Daiquiri. O sea, el tema racial en la profundidad del 98. Y tú tienes toda la razón. Existía todo un circuito de prensa negra en Estados Unidos, de prensa negra, que era una prensa por naturaleza abolicionista y contra la esclavitud. Los españoles mantuvieron la esclavitud en Cuba hasta que no pudieron más. Es decir, ya no podían ya evitarlo, pero lo mantuvieron hasta el último momento. Fue la penúltima de las naciones de América Latina que abolió la esclavitud. Y la guerra chiquita, porque estoy ahora publicando en mi página de Facebook una serie que se llama La Guerra Chiquita, los apuntes españoles, sobre la base de un libro de el mariscal de campo Camilo García de Polavieja, que era el gobernador militar de Santiago de Oriente, la provincia de Cuba o el distrito de Cuba, cuando estalla la guerra en agosto de 1879. La guerra la manejaron como una guerra de razas. Y el miedo a Haití, constantemente enarbolado. El miedo a Haití, miren lo que pasó en Haití. Esta es una guerra de razas. Parte de la derrota de los Maceos, de Guillermón, en la guerra de Bonachea, en la guerra de Chiquita, se debió a que los españoles sembraron la matriz de opinión de que era una guerra racial. Y que los elementos blancos no se unieron y solo se lanzaron al campo los negros, mulatos y mestizos, porque la guerra le permitía movilidad social. Y ese cuño también llegó a Estados Unidos, esa propaganda llegó a Estados Unidos e influyó en sectores tanto a favor de la independencia como en contra. ¿Y qué vemos? Que por primera vez en la guerra del 98 se usan 4 regimientos negros fuera de la frontera norteamericana. Se habían usado en los Buffalo Soldiers, se habían usado en la planicie contra los indios, pero eran guerras internas. Ahora, por primera vez, 2 de infantería y 2 de caballería pelearon en Cuba y tuvieron una destacada participación en la batalla de San Juan del 1 de julio, pero con una cantidad de problemas raciales tremendos, con una cantidad de, además los acantonaron en Tampa, en Tampa, los acantonaron en la Florida, y cuando los repatriaron hicieron la cuarentena en la Florida, y hubo choques con la población local, muertos, hubo tiroteos, hubo también choques con otros soldados blancos, hubo linchamientos. Entonces, como también hubo actos solidarios, hicieron un acto con los descendientes de Maceo en San Luis. De hecho, una parte de ellos se quedó en San Luis a vivir. Hicieron una gran colonia de afroamericanos que se quedaron a vivir porque era menos el racismo en Cuba que en Estados Unidos. Tenían más derechos, más posibilidades. Y se quedaron y echaron su vida allí. Este mismo Cuba Gooding, el actor, Cuba o Maceo, era frecuente entre los afroamericanos llamar a sus hijos a fines del siglo XIX, principios del XX, porque era también una lucha con la que se sentía identificado. Y ese es un matiz también que hay que incorporar, pero que también jugó contra Cuba en la mentalidad norteamericana, porque lo que los corresponsales, menos uno, y todos los oficiales, incluyendo los observadores militares extranjeros, que fueron de 11 países, estuvieron en la batalla de Santiago, todos, menos un corresponsal, todos los demás estuvieron denigrando a los cubanos como gente bárbara, degradada, que por eso no valía la pena morir un norteamericano, gente que además, por ejemplo, choques culturales como el mambí no podía gastar una bala cuando iba a matar una vaca.
El mambí la mataba con el machete porque la bala era insustituible, era para el español. Entonces se da la casualidad que cogen unas reses y le dicen a los cubanos que están ayudando a los norteamericanos a las máquinas, maten con machete. Eso para ellos fue, imagínate, la barbarie definitiva. Y así lo transmitieron los periódicos. Entonces se fortaleció mucho el racismo visceral contra Cuba y la predisposición en una parte, mientras que otra parte simpatizó. Esas son cosas que pesaron. Y claro, cuando llega el momento de las decisiones políticas, como tú dices, hay que ver la fuente de información. Lo que es la información a los decision makers, que son los que deciden la política, pero alguien los informa o los alimenta para que decidan. Es como una base de datos, tú tienes que introducirle datos para que funcione. Si son datos confiables, funciona bien la base. Si son datos parciales o defectuosos, el resultado es fatal. Entonces, ahí, ¿por dónde se informaba? Eso yo en algunos de los libros míos lo informé. Creo que en el que tú mencionaste de 100 respuestas para un siglo de duda. ¿Cómo se informaba McKinley? Atkins era una de las personas que transmitía. O sea, las minas de Daiquiri eran minas norteamericanas. ¿Por qué se desembarca en Daiquiri? Porque las minas ponen los mapas a disposición de la inteligencia militar y naval de la zona y aseguran una cierta protección para que se además tenían una pequeña línea férrea hasta Santiago, casi hasta Santiago de Cuba. Y por eso o sea, los empresarios que tienen negocios en Cuba, esa es una fuente de información. La segunda fuente de información son los agentes de inteligencia que tienen dentro de Cuba. Son la mayor parte norteamericanos. El teniente Rowan, el famoso mensaje a García, el teniente Rowan, antes de empezar, ¿por qué lo mandan a él y no a otro? Porque él fue agente disfrazado de turista que estuvo en Cuba en 1896, hizo un levantamiento de la isla y tiene una guía turística sobre Cuba de 1896. Chapurreaba el español y dijeron, este es el hombre, y lo mandan. Claro que todo eso es un mito también que otro día hablaremos. Eso, de que no fue así. ¿Cuándo debo partir? Dice, eso se usa mucho. Sí. Incluso había en el IRRI había un rector que se llamaba Oscar García, que fue embajador en España, y él usaba eso porque él decía que a él no le gustaba que cuando él daba una tarea, la gente preguntara mucho. Y él cuando eso te decía, mensaje a García, mensaje a García. Claro, ese porque se hizo popular por una especie de artículo de Hubbard que se llamaba Un mensaje a García. Sí, que entonces era decía, el mensaje a García, no porque me se pregunte. Él te decía, no me pregunte cómo tú lo vas a hacer. Resuélvelo tú. Sí, resuélvelo tú. Pero cumple la misión. Sí, lo claro, que pasa esa es que era una forma cuando se sabe que esto que tú estás diciendo, entonces, claro que podía decir, ¿cuándo debo partir? Que yo no sé si fue así, pero bueno. No, si fue así. Bueno, esa parte sí es real. ¿Cuándo debo partir? Claro que puede decir cuándo debo partir porque él ya sabe lo que tiene que hacer. Cómo llegar a García. No, el primer paso que dio y está registrado. Fue a Jamaica, ¿no? Ese fue a Jamaica y de Jamaica entró, ¿no? Sí, pero el primer paso que dio fue ir a Nueva York, a la Junta de Nueva York, a la delegación del PRC, de Entrada Palma, a el general, a ver, ahora me acuerdo. Bueno, el que dirigía las expediciones. Y toda la información se le puso en la mano y se coordinaron para que fuera recibido, conducido, llevado a Bayamo, salió por el norte. Todo eso fue protegido. Pero lo que te quería decir es fuente interna de espionaje interno y agentes que tenían en Cuba, sobre todo para aspectos militares, etc. Otra fuente de información que tenían ellos era la prensa española. La prensa española era bastante ingenua, lo publicaba todo. Yo acabo de publicar hoy en la mañana el anuario de 1897 del ejército español, o las partes que me interesaban de Cuba, y estaba todo, hasta el nombre de cada jefe de cada lugar, pueblecito pequeñito español, dónde estaba la artillería, dónde estaba la caballería. O sea, hay una enorme fuente de información. Y en cuanto a la oficina naval, la ONI, Office of Naval Intelligence, la ONI fue creada unos años antes, venía desde la guerra de secesión algunos embriones de lo que sería la ONI. Y el plan de invasión a Cuba, el plan Kimball, que es el comandante Kimball de la ONU, el plan de invasión a Kimball se actualizaba todos los años, desde el 95, en el 96, en el 97, y se aplicó una variante reformada en el 97, en el 98. Quiere decir, ellos estaban monitoreando permanentemente toda la situación y tenían información de primera mano. Lo que no estoy seguro que esa información se transmitiera
pasaba por manos contaminantes como Roosevelt, no estoy seguro que se transmitiera fielmente. Y se daba una imagen que a ellos les fue decepcionante cuando se hablaba del ejército libertador y llegar y encontrar gente desnuda con una canana o sin zapatos o con harapo y negro la mayoría, porque desembarcaron en la parte más mestiza de Cuba, no en el occidente sino en el oriente. Y claro, dice, ¿dónde está el ejército? ¿Quiénes son? ¿Qué personas aquí con quién dialogar? Por eso es que la figura de Calixto para ellos fue muy potable, porque Calixto, además de ser blanco, tenía un estado mayor de jóvenes educados en Estados Unidos, que hablaban inglés, muchos de ellos. Entonces, lógicamente, dieron ahí un remanso para poder avanzar, ¿no? Aunque yo tengo una familia que sea casada con un tío abuelo mío, ella se llama Xiomara Almaguer, mi tío abuelo se llama Eddie Levy, que ella es descendiente de Calixto a través de una relación extramatrimonial que tampoco era una cosa muy extraña en nuestros jefes mambises y en general. Y ella me dijo que Calixto tiene origen también indígena, que sí, él probablemente. es de origen blanco, pero también con cierta sangre, ciertas gotas de sangre taína. Cierta gota de sangre indígena, que incluso el pueblo de Calixto es un pueblo de mucha gente de origen indígena también, ahí en esa zona de Oriente. No me acuerdo ahora de dónde es Calixto, que se me olvidó ahora Yo creo que es de Santa Rita o de Bayamo. Es de esa zona de ahí. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre el nombre del pueblo. Yo he andado bastante por Oriente, pero ese ahora, recuerdo que he pasado por ahí y lo he visto. Eliade, yo creo que hemos conversado cantidad. Creo que sí, que ha sido muy fructífero el intercambio y muy agradable además. Se nos quedaron unas cuantas cosas. Yo creo que a lo mejor tengamos que hablar un poco de Martí, la Fernandina, el proyecto político que él tenía y el esquema. La diferencia con Estrada Palma, la diferencia con Estrada Palma. Son dos políticas diferentes. Diferente. El esquema de cabildeo porque se habla de Horacio Rubens como alguien que monta Estrada Palma y eso no es así, ya eso viene montado. No, él venía con Martí, era el abogado del partido. La idea de montar un poderoso cabildeo es parte de la idea de evitar, es un proyecto continental y se da cuenta de las oportunidades que le da la política norteamericana y a mí siempre me pasa que una persona que una vez me dijo, no, se habla de los lobbies cubanos, del lobby cubano de ahora que aprendió del lobby judío. Mira, en realidad fue una cosa muy interesante. Yo soy judío y esa unión de Martí con un lobista judío, abogado, Horacio Rubens, que era brillante además. Eso era un tándem de primera. Y hay que preguntarse también de lo que logró, no solo de lo que no lograron, sino también lo que ellos lograron. Estamos hablando que no era un país, Cuba no era un país, Cuba era una colonia. Un proyecto, lo de Martí era un proyecto. Y hay que mirar lo que se estaba montando, las cosas que se hicieron, la recuperación a veces de personas que eran arrestadas en función de las triquimañas de los españoles y que se tocaban la puerta a un político para que lo liberaran, fondos congelados. Fue frecuente eso. Fondos congelados, etcétera. Pero ha sido un gran placer. Yo creo que tenemos que dejarlo así porque, mira, si fuera por mí nos quedamos, conversamos una hora más. No, es que tenemos todavía una vida por delante. Sí, entonces dejémoslo así. Van a haber nuevos encuentros. Yo te agradezco mucho tu generosidad de querer estar en nuestro programa de Nuestra América. Y las cosas que hemos conversado son súper interesantes. Se me viene antes. Fíjate, no puedo dejar de decirte, conozco la historia que tú has contado de la disputa de José Miguel Gómez con el capitán de los... con Johnson. Que me vino a la mente en cuanto mencionaste esto de la presencia de los batallones de afrodescendientes en el ejército norteamericano, la historia de los búfalos y las conexiones que estableciste muy bien entre lo que fue
la última guerra, que no es la guerra de secesión, sino la llamada pacificación del oeste americano. Y la conexión que estableces entre eso y lo que viene después. Entonces, te agradezco mucho, Eliade, que hayas estado conmigo hoy. Ha sido más que todo. Yo te interrumpí a veces porque me gusta más hombre, hacerlo eso es a una la manera conversación. conversacional. Me gusta más hacerlo conversacional. Y qué gusto hacerlo. Un abrazo. Y lo haremos de nuevo cuando, no sé, dentro de 2 semanas, un mes, lo que sea. Pero lo más importante a la audiencia, le digo, no se pierda usted un programa de Nuestra América. Pero en cuanto termine de escuchar el programa de Nuestra América, salga corriendo, y si tiene un tiempito, con uno de los programas más serios que de verdad le enseñan cosas, que es el que está haciendo mi amigo, el historiador Eliade Acosta. Muchas gracias, Arturo. Y tú cuentas conmigo, me llamas, nos ponemos de acuerdo y estamos juntos. Igual que hacemos con el Mundo García, lo que pasa es que el mundo es más volátil y es más difícil a veces coordinar, pero con mucho gusto. Que por cierto, quiero decirte que yo lo estaba viendo mucho y hay temas que creo que sería bueno siempre precisar. Esta idea de, yo no sé si tú tienes noticia de eso o encontraste después del programa, pero yo nunca he visto, había oído aquello de que Martí le manda el dinero a Flor porque tiene cuidado de que Maceo se lo pueda gastar jugando. Yo estoy seguro que los héroes tienen miles de faltas, claro, pero me gustaría, si eso hay alguna evidencia, porque lo que yo tengo entendido era que Maceo quería, él decía que una expedición con todo el calibre que llevaba más dinero. Y entonces que Flor dice, con 2.000 yo voy. Correcto. Y entonces él le dice, bueno, pero usted tiene que llevar al gigante, al titán, y eso es lo que lleva. Pero porque las expediciones tenían jefe de mar y jefe de tierra. Había todo un reglamento sobre el tema de las expediciones, que ahorita no recordé el jefe de las expediciones, era Núñez, el general Núñez, y lógicamente tenían, entonces el papel de Flor era llevar la expedición hasta el punto de desembarco. A partir de pisar tierra, Maceo era el jefe. Ese fue el acuerdo. Y no hay evidencia del juego de Maceo o de su ludopatía, pero sí coincido con ese enfoque que tú tienes de que era más bien por un problema de apreciación de cuánto costaba la expedición. Yo te lo digo por una razón sencilla. Mira, yo nunca he idealizado, desde que me volví un adulto, dejé de idealizar a los héroes, pero tampoco ponerlos, echarle tierra que ellos no tengan, ¿no entiendes? Claro. Es Hay veces se crean mitos, se elaboran mitos a favor o en contra. La historia es muy propicia para eso. Por ejemplo, la idea esa de un Martí tomado, yo creo que yo nunca he leído en ninguna de las personas que lo describen de sus encuentros en Estados Unidos, de que quizás porque era parte de la ética del momento, pero nadie le dice que él era una persona que venía con aliento etílico. Si Arturo, se tomaba sus tragos, que yo no tengo nada en contra de que se los haya tomado. Claro que no. Claro. No era que él anduviese por... Pero hay toda una campaña de la inteligencia española por desacreditar a todos y cada uno de estos jefes. Yo he estado publicando en mi página de Facebook toda la prensa satírica española, toda, desde el Moro Musa hasta la Ilustración española y americana, Gedeón, que lo estoy publicando ahora nuevo, y para que tú veas cómo le ponen el mote a cada jefe. O pintaban a Morales Lemus o Aldama como ladrón, Morales Lemus era no sé qué, Emilia Casanova era la que mandaba en la casa y Villaverde era un corderito. O sea, era toda una campaña como es hoy, de guerra psicológica o de guerra cultural sobre el adversario. Y los mapinces y los cubanos hacían lo mismo en sentido inverso. He encontrado sátiras tremendas contra Weyler, contra Pobla Vieja. Esa era la guerra cultural que generalmente precede a la guerra armada o a la lucha armada. Bueno, qué gran historiador Eliade.
un gran placer que estés aquí un gran abrazo, con hermano. nosotros. Muchísimas Eres amigo de la Nuestra América que escribió el Apóstol, y Así de es. esta que trata también de continuar un poco desde ese sentido de buscar buenas relaciones entre todo lo que es americano. Correcto. Un gustazo. Un Nos vemos. abrazo, hermano. Gracias. Nos vemos.